Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Les habla Danilo y Gloriana me acompaña, mi esposa, y desde Lakewood queremos darles una bienvenida a todos los de ustedes que semana tras semana nos siguen en este estudio bíblico. Emocionados porque hoy comenzamos un nuevo libro de la Biblia. Por cierto, Gloriana, uno de mis libros favoritos también en la Biblia. Me encanta. No sé qué te parece a ti, pero a mí me encanta. Yo creo que hay una cierta preferencia en la elección de los libros que tiene que ver con tu gusto personal. Bueno, no puedo negar que se me pregunta cuál libro podemos estudiar. Y bueno, este libro me encanta. Tiene tanto que enseñarnos. Es el libro de Nehemías. Es uno de los libros del Antiguo Testamento. Y lo que queremos hacer, por cierto, es revisar un libro del Antiguo Testamento y pasar después a uno del Nuevo Testamento, que por cierto va a ser muy interesante. No se los voy a decir todavía, pero el punto es, Nehemías es uno de aquellos libros que constituyen parte del bloque de libros históricos del Antiguo Testamento. Es decir, cubre las bases de la historia de la nación de Israel, pero más que de la nación, obvio, del caminar de fe de la nación de Israel. Y entonces, Nehemías es un líder espiritual con una trascendencia impresionante para Israel, porque él viene a fungir como prácticamente un gobernador en Jerusalén en una época de restauración para el país. Porque después de haber estado cautivos en Babilonia por 70 años, se cumple la profecía que decía que el Señor los traería de regreso a su tierra. Pero la reconstrucción de esa tierra que está desolada, la ciudad había sido destruida, el templo también, requería una valentía, una entereza, una fe, unas capacidades que Dios había puesto en un hombre que hasta el momento simplemente, casi nada, pero simplemente era el copero del rey del momento, el hombre más fuerte, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Él era el hombre que probaba los vinos que el rey iba a degustar después. Y él es la persona que recibe las noticias de cómo está Jerusalén y abraza la visión que Dios le da de dirigir toda esa reconstrucción. Ese es Nehemías, y es una historia fascinante. Vamos a aprender mucho acerca de él, de su fe, de su liderazgo, de cómo gestionó todo este avivamiento también que se dio. Hay otra persona clave por ahí que se llama Esdras, y en algún momento quizás estudiemos a Esdras, pero Nehemías es el libro. Así es que veamos algunos detalles, Gloriana, de cosas importantes. Tomen nota, por favor. Por cierto, en el chat, saludos a todos los de ustedes que nos ven en muchos países alrededor del mundo. Un abrazo, familia amada, y déjenos saber desde dónde nos están viendo. Les recuerdo también, las notas van a estar acá. Sí. Pídanlas o sigan el enlace y consigan las notas y estudianlo luego y dénselo también, compártanlo con otras personas. Claro, es importante que nosotros entendamos que en estos estudios bíblicos vamos a estar tocando temas muy importantes como fechas, años. No es una predicación que estamos dando. Obviamente en una predicación queremos causar la inspiración, y cuando nos acercamos a la palabra de Dios es imposible no salir inspirados. Pero también es importante ir a la parte técnica, a qué estaba sucediendo, al contexto histórico, de pronto a un contexto social y social económico, para poder entender la palabra realmente desde muchas aristas, ¿no? En poder entender la situación y sacarle el máximo entendimiento. Queremos hacer un poquito de memoria de qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel, pero específicamente con el reino del sur, que es el reino de Judá. Cuando ustedes se acuerdan, en toda la historia los profetas empezaron a advertir al pueblo: por favor, regresen de la idolatría que habían ellos tomado de otros pueblos vecinos. Y entonces, cuando ellos no se arrepienten, después de años del Señor estar llamándoseles la atención, los profetas empezaron a decir:
va a llegar el juicio de Dios. Y este juicio lo ejecuta para el reino del sur el imperio de Babilonia. Y es aquí en donde el rey del momento es Nabucodonosor. Ese rey que sabemos y que conocemos en el libro de Daniel. Entonces es Nabucodonosor el que ejecuta ese exilio, lleva al pueblo de Judá que vive en Jerusalén, los arrastra, los lleva a Susa, que es la capital del imperio de Babilonia. Ahora, no es que llega como que arrasó y se los llevó a todos de una vez. La palabra de Dios y la historia que hay en la palabra de Dios nos enseña que fueron 3 grupos que se fueron llevando. Primero, Sitia, o sea, Nabucodonosor se declara este imperio que va a dominar sobre toda esa región. Y entonces en el primer exilio es donde vemos que salen Daniel y sus 3 amigos. Él lo que lleva primero es a los príncipes. Él lo que quiere es, su idea no fue nunca arrasar con el pueblo, ni arrasar con Jerusalén, ni con su templo, ni con su religión, sino realmente que el pueblo estuviera entendiendo el imperio. Entonces se lleva por eso esas mentes brillantes para que aprendan toda la cultura. Pero ¿qué sucede? Que Judá quiso siempre rebelarse. Entonces los reyes que quedaban, en ese momento el rey Joacín fue el que quedó, él se empezó a aliar con Egipto, se empezó a aliar con Edom, se empezó a aliar con otras naciones para hacerle la guerra y no ser subyugados bajo Nabucodonosor. Esto no le gustó a Nabucodonosor, entonces él regresa ahora sí en un son ya más agresivo, en un son de guerra. Y en este segundo ataque, ellos vienen y ya arrasan a la mayoría de las personas. Y entonces hay guerra, hay violencia y se llevan a un gran número de personas, dejan siempre los más pobres y las personas para que haya alguien cultivando tierra. ¿Quién le sigue? Le sigue el rey Sedequías, es que se llama, ¿verdad? Sedequías fue el que... Sedequías es ese segundo rey que ahí está paralelo el profeta Jeremías en la historia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a un cierto pueblo en el exilio, en Babilonia, está Daniel allá, pero ¿quiénes se quedan en Judá? Se queda un rey bajo el dominio de Nabucodonosor con un profeta que se llama Jeremías. Y el profeta le habla también de arrepentimiento y de que entienda el juicio de Dios, pero Sedequías, ¿qué oyó? ¿A quién oyó? Oyó a falsos profetas que le decían, no, que vas a estar siendo subyugado bajo el rey Nabucodonosor, vuelve y alíate con otras naciones. Y este rey toma la misma posición que tomó el rey anterior y entonces se alía otra vez, busca aliados de otras naciones y Jeremías le anticipa lo que va a pasar, que iban a morir sus hijos, viene un juicio. Y es cuando en esta historia vemos que qué terrible que él fue testigo de la muerte de sus hijos y después de que vio morir a sus hijos, le sacan los ojos y lo llevan preso. Y aquí es donde cuando usted puede ver todo esto con el profeta Jeremías. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque es Jeremías precisamente el que dice, la esperanza es que Dios quiere, es parte del plan de Dios que hay este exilio, pero después de 70 años el pueblo va a regresar. Y vaya que este exilio, ¿cómo influyó a la nación de Israel? Porque eran los más sabios del momento. O sea, aunque fue muy doloroso, no podemos negar el avance que trajo el ellos estar bajo esta cultura para que luego trajeran esto al pueblo de Israel. ¿Qué pasa 70 años después? Ahora están todos cautivos allá en Babilonia, pero ¿qué pasa? Que ahora el rey que está se llama Ciro. Ciro es la persona que empieza a liberar al pueblo de Israel. ¿Y bajo quién? Bajo el liderazgo de un sacerdote que se llama Esdras. Por eso vemos siempre juntos en la Biblia, en este paquete de libros históricos, vemos juntos al libro de Esdras, al libro de Nehemías y al libro de Esther. ¿Por qué? Porque son estos 3 libros que se dan en el exilio. Entonces, por eso estamos entendiendo un poquito más cómo es que están los libros de la Biblia organizados y por qué estos 3 libros están juntos. ¿Por qué? Porque estos están, repito, en el exilio. Ahora, Esdras es el encargado del primer grupo que regresa a Jerusalén. Y entonces en ese grupo se da lo que es la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las casas. Pero ¿qué pasa?
que la ciudad, de nada sirve empezar como que tú construyes tu casa pero no le pones ventanas. No es seguro vivir en una casa sin ventanas, no es seguro vivir en una casa sin puertas, porque en cualquier momento te pueden saquear. Y es efectivamente lo que está pasando en este momento. Hay mucha gente enemiga de Israel que no están contentos que Israel esté regresando, que haya el favor con Ciro. Luego Ciro muere y vienen los reyes Jerjes, Artajerjes, también, que es lo que vemos en la Biblia. Y es aquí, bajo este reinado de Artajerjes, se cree que es más o menos 20 años después del primer grupo que regresa, que es en donde está Nehemías, ahora bajo este rey. Artajerjes I es lo que se cree que es por la ubicación histórica. Y entonces vemos que Dios pone a Nehemías en un lugar de tanto favor, que es el copero del rey. Y entonces aquí vamos a empezar ahora sí nuestra historia. Estamos leyendo Nehemías, el capítulo 1. Dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, que es en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Es una historia que siempre me ha conmovido profundamente porque al yo tratar de entender un poquito el proceso de Nehemías, pues me hice la película. Yo siempre digo, ¿cómo habrá sido para él? Y simplemente caigo en cuenta de una cosa primeramente, y es un judío afortunado, ¿no? La logró en el país de deportación. Hizo la vida, hizo su vida. Es el copero Estaba del cómodo. rey, cómodo. Tiene un montón de privilegios que muchos de sus hermanos quizás no tendrían. Tomaba el vino más fino del pueblo. Buen vino. Y aparentemente, por lo que leemos después, era un hombre que tenía el favor del rey, tenía que tenerlo para estar ahí, pero el rey tenía una cierta afinidad y confianza con él. Y eso me parece genial. ¿Cómo sería para él escuchar aquellas noticias de cómo estaba su país, su nación, y lo que sigue después, que es una profunda tristeza? Quizás como nos pasa a algunos latinoamericanos que vivimos en los Estados Unidos ahora y escuchamos de cosas que pasan en Latinoamérica, que nos duelen, situaciones y en algunos casos pues vamos a pedirle a Dios, Señor, haz algo, Señor, interven en estas situaciones. Y eso fue lo que hizo Nehemías, se dolió profundamente y nos da un tremendo ejemplo, porque en vez de quedarse, mirar para otro lado, él tiene un profundo amor por su pueblo y se quiebra delante de Dios. Y es la primera lección que yo veo en Nehemías, ¿verdad? Sabe a dónde ir, sabe quién es el Señor, conoce al Señor, y entonces Amor, perdón. se vuelve a Él en oración. Me encanta eso que estás diciendo porque me hiciste la película de estar yo aquí en este país. Tú eres de Costa Rica, yo soy de Colombia. Y bueno, cuando escuchamos sobre todo esto que pasó hace poco en Colombia, como yo viví ahí, yo sé cómo se vive, cómo se come, cómo es la gente, la belleza de Colombia. Cuando veo que hay cosas que atacan o que amenazan a la seguridad y a la paz de mi país, a mí me duele, pero yo viví allá. Pero yo no sé si ese mismo dolor lo puede sentir mi hija, porque ella nació aquí. Para ella su tierra es esta. Sí. Nehemías no nació en Jerusalén. Nehemías nació en Susa. Sí. No sabemos exactamente en dónde, pero por los años sabemos que él nunca quizá había ido a Jerusalén. Y yo digo, ¿qué trabajo hicieron los padres Así es. para poder darle
una identidad de un pueblo donde no naciste, donde nunca has vivido y donde no sabes ni cómo se ve. Sabes que hay ruinas. Pero ¿qué anhelo puede tener este hombre para poder regresar, estando en un lugar, como tú dijiste, tan cómodo? Bueno, lo que pasa es, yo lo que creo es que la conexión la da la fe que se le había Exacto. transmitido. Entonces, Nehemías sabe que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene propósito y que tiene al Dios verdadero al que adoran. Eso es lo que lo aterriza. Y él sabe también, por lo que vamos a leer, quién es Dios, qué pasó con su pueblo y qué propósitos tiene Dios con su pueblo. Y esa es Y la así ahora en el clave. verso 5, la clave, ¿no? Él dice, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Y es qué manera de abrir su intercesión. Ese hombre ayunó, lloró, pensó, guardó silencio y luego se atrevió a hablar. Muy sabio, por cierto, ¿no? O sea, a veces nosotros le decimos a Dios cosas en medio de una angustia, en medio de un problema, y Señor, ¿y por qué pasa tal cosa? Él no, él guardó silencio, se Ayunó. quebró, ayunó y luego se atrevió a hablar. Y lo primero que hizo fue reconocer a Dios, adorar a Dios, decir, Adorarlo. yo sé quién eres tú, Señor. Tú eres un Dios como no hay otro, Me grande, encantó. temible, que eres fiel y cumples lo que Bene. dices. Y yo creo que así fue como, no sé, fue como decir, Señor, prepárate porque ahí te va. O sea, no te voy a pedir una tontería, no te voy a pedir una ocurrencia, te voy a pedir de acuerdo a lo que yo sé que tú dices de ti. Apeló al nombre de Dios, al El nombre de carácter Dios, de al Dios. carácter de Dios. Y esa es la adoración. Eso es lo Sí. que hacemos cuando abrimos nuestra comunión con Dios. Reconocemos primero quién es Dios. Porque si ustedes y yo no reconocemos quién es Dios, ¿de dónde vamos a agarrar nosotros para pedir? Sabemos que Él es Padre y por eso nos acercamos como hijos. Sabemos que Él es justo y por eso podemos pedirle, Señor, al respecto de la injusticia, etcétera. Acudimos al nombre de Dios, adoramos el nombre de Dios y luego venimos a Él con lo que necesitamos. Y en el verso 6, entonces Él abre el corazón. Dice, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Es imposible que cuando nos acerquemos a Dios y reconozcamos su carácter, no quede evidenciado el nuestro. Cuando nos acercamos a Dios, que es la luz, nosotros podemos mirar. Entonces, en la luz, bajo esa claridad, podemos mirar realmente quiénes somos. Y esto es lo que nos permite tener una verdadera adoración. El ciclo de adoración es entender que Él lo es todo y que nosotros no somos nada realmente, y lo necesitamos a Él. Y podemos entender que su carácter es tan santo y tan puro que necesitamos otra cosa de su carácter, que es su misericordia y su gracia, para que Dios nos perdone. Y me encantó porque Él no llegó a mostrarle de una vez las cartas a Dios y a exigir, sino realmente a hacer un examen y a decir, Señor, ¿sabes qué? Todo esto que hemos vivido no es porque pobrecitos somos víctimas, es porque nosotros mismos no las buscamos. Y por eso, Señor, yo te pido perdón por el pueblo, pero luego va más íntimo. Y Él dice, mi propia familia. Él sabía qué cosas de la ley de Moisés Él mismo no estaba haciendo. Pero cuando Él está delante de Dios, es que Él se puede dar cuenta. Y yo creo que esto nos sucede a nosotros cuando nos acercamos de Él, delante de Dios, tal vez que Dios haga algo, pero en el momento debemos dejarnos impresionar por el Espíritu Santo para que Él diga, ¿y tú cómo estás? ¿Y qué hay o sea, en esta situación, qué parte tienes tú también? Porque es importante realmente ser justo. Si tú dijiste, si Dios es un Dios justo, es importante ver las dos partes y que nosotros podamos ver también nuestros errores. Hoy escuchaba en el devocional en la mañana
un pensamiento que está relacionado con esto y la persona decía, cuando nosotros pasamos un momento difícil, siempre buscamos a alguien a quien culpar. Y la tendencia de los seres humanos es culpar a Dios. Y es decirle lo que dije hace un momento, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi país nos pasa esto? ¿Y por qué tú? O sea, ¿por qué permites que haya sufrimiento en el mundo, etcétera? Eso es de humanos, eso es lo que nos pasa. Hasta en el libro de Job hay toda una declaración de esas verdades y de esas dudas en el corazón de los seres humanos. Pero Nehemías es un hombre de Dios, conoce a Dios y él se va no a sentimientos de culpa, sino a la realidad. Él mismo, lo que él admite que pasa o que está pasando con Israel, él dice, pasa porque es el cumplimiento de tu palabra que se cumple. Tu palabra es fiel. Tú dijiste, si ustedes se vuelven, los voy a perdonar. Si no se vuelven, ustedes van a pasar un proceso de arrepentimiento, de purificación. De juicio, ¿no? Y después de purificación. Y entonces tiene esa sensatez. Y yo creo que esto no es una invitación para buscar culpables, sino, no es una invitación para llenarnos de culpa cuando hay cosas que salen mal, porque hay ocasiones en que las cosas salen mal y no tiene que ver con que tú hayas cometido un error o yo haya cometido un error. Hay cosas malas que pasan en el mundo, pero cuando hay una razón de fondo de que lo que está pasando se debe a que nos hemos alejado, lo más sensato que podemos hacer es tener la valentía de decir, Señor, esto está pasando porque cometimos un error. Y lo bueno de él también es mi parte, mi propia familia. Nosotros hemos pecado, Señor, contra ti. Sí. Y aquí en el verso 8 dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y el verso 10, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Y aquí viene la apelación, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Y esto es clave, subrayen esto. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. ¿Por qué? Porque es un hombre que admite la falla de su pueblo y la toma como suya, propia, hasta su propia familia. Pero también él dice, Señor, pero yo sé que tú escuchas a aquellos que procuramos darte honra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios no oye la oración de un pecador, oye la oración de un justo. Los oídos de él se inclinan. Oye la oración de un pecador cuando se arrepiente, pero la oración de un hombre que no lo conoce, que no busca servirlo, Dios no escucha. Dios escucha a aquellos que aman su voluntad. Y ese es Nehemías. Y por eso la oración de Nehemías es poderosa. Y dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y entonces viene la bomba realmente. Y, sí, yo he reflexionado muchas veces sobre esta oración y digo, ¿cómo? Me he dicho, ¿cómo fue que Nehemías comenzó a orar pidiéndole a Dios que restaure a su pueblo, pero al final él le está diciendo, Señor, lo que te pido ahorita es, Señor, prepárame el camino para lo que voy a hacer, lo que quiero hacer? Y yo siempre he dicho que yo creo que Nehemías fue una persona que comenzó como muchos de nosotros cuando hay un problema. Señor, qué barbaridad, ¿cómo puede pasar esto en el mundo? ¿Cómo puede ser que tu pueblo, que fuera? Y yo creo que en ese proceso de ayuno y de silencio y de búsqueda, su perspectiva comenzó a cambiar. Yo creo en el poder de la oración, no solamente porque consigues cosas, sino porque la oración nos cambia a ti y a mí en el proceso.
Y yo creo que cuando Nehemías entró en ese proceso de búsqueda de Dios, en algún momento cambió su perspectiva, cambió la oración y comenzó quizás a decir, Señor, ya es tiempo porque tu palabra lo dice, Señor, cumple tu voluntad para con tu pueblo, porque sé cuál es tu voluntad. Así es que, Señor, levanta los recursos, haz algo al respecto. Pero conforme el tiempo pasó, al final él, yo creo que sintió la mano de Dios que tocaba el corazón de él y le decía, la respuesta a la oración que tú estás haciendo eres tú mismo. ¿Estás dispuesto tú a ir? Y ahí es donde me parece que es poderosa la oración, porque nos quiebra a nosotros primero y nos hace dóciles a la voluntad de Dios, incluso dispuestos a la voluntad de Dios. Al punto que dejemos de preguntar, Señor, ¿por qué no avivas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no mandas a un misionero? Y comienza Dios a tratar con nosotros y a decir, ¿y por qué no consideras tú ser la respuesta a lo que estás viendo en el mundo, a lo que estás viendo en tu familia? El primer cambio, como alguien lo dijo por ahí, el primer cambio que Dios quisiera hacer para cambiar el mundo es cambiarte a ti, cambiarme a mí primero. Y creo que ahí es a donde llegó este hombre cuando le dijo al Señor, Señor, dame éxito y haz que ese rey que es mi amigo me abra el corazón, sea bondadoso conmigo y me permita poder hacer lo que quiero hacer. Increíble, me encanta esto. Te suplico que hoy me concedas éxito. Cómo la oración lo transformó y le puso una misión clara. Una misión clara. Y yo creo que podemos empezar, él empezó con llanto porque el problema era tan grande que lo abrumaba. Yo creo que esto nos debe ayudar a nosotros a entender que la oración tiene que tener un ciclo que se tiene que cumplir todo. Pero muchas veces entramos solamente al primer punto de la oración y es donde desbordamos nuestro corazón y lloramos y todo, pero nos salimos muy rápido. Algo que me encantó de hoy, de la reflexión que hicimos en el devocional, es que a través de esta aplicación es curioso porque cuando termina de orar, te deja música como por 20 minutos. Y en esa música, en ese silencio tan lindo, tan majestuoso, escuchamos a Dios. Y el problema es que salimos muy rápido de los cuartos de oración, de los momentos de oración. Le decimos a Dios como, ahí te dejo el encargo, pero no entendemos que necesitamos bajar y esperar que Dios nos diga qué hacer, que Dios nos diga cómo hacerlo. O que le preguntemos, enséñame cómo hacerlo, porque quiero glorificarte en esto. Quiero que tú te lleves la gloria en esto. Y que así como te pedí perdón, porque yo tuve parte en esto, que ahora lo veo, así yo te pido que tú me uses para ser parte de la solución. Quizá no vamos a hacer toda la solución, pero cada uno tiene su parte y su responsabilidad. Y yo creo que ahí es entonces donde el ciclo de la oración se cumple. En donde salimos de la presencia de Dios con una misión clara, con algo en nuestro espíritu que nos dice, este es el camino y esto es mi posición en esta situación que estoy viviendo. Qué hermoso esto. Me encanta porque cada vez que vemos la Biblia podemos traerlo siempre a nuestra labor como pueblo de Dios hoy. Nehemías siempre relacionó la necesidad de su pueblo como la propia y el deseo de Dios como el deseo propio. ¿Qué quieres hacer, Dios, hoy en esta situación? En mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en la iglesia. ¿Qué quieres hacer conmigo hoy? Es la pregunta. Y entonces, pero abrazar el deseo de Dios, ¿qué tú quieres hacer? Y abrazarlo como propio. Y vemos que Nehemías encontró, vamos a seguir viendo, pero encontró estrategia y encontró efectivamente lo que le estaba necesitando, el favor de Dios, que solo es Dios luciéndose, pero ¿cómo? En un hombre que sabe estar de rodillas. Yo creo que nosotros podemos tener muy buenas estrategias y muy buenos planes, pero nunca deben reemplazarse si no hemos pasado o si esos planes no vienen del cielo. Si no nos aseguramos a escuchar a Dios, porque en nuestros planes podemos cometer errores, pero cuando decidimos someter
todos nuestros planes a Dios, es donde vamos a ver el favor de Dios y la mano de Dios. Y para las cosas divinas, para las cosas que Dios quiere hacer, necesitamos que sea Él el jefe, Él el comandante y no nosotros. Y la única forma de hacerlo es de rodillas, en su presencia. Otro pensamiento finalizando es también ver a Nehemías como una persona que supo leer dónde estoy, qué Dios me dio, qué influencia tengo y cómo puedo usar esas cosas para avanzar el reino de Dios, para hacer avanzar la voluntad de Dios. Todos nosotros estamos en un lugar donde podemos hacer una diferencia, pero tenemos que conectarnos con Dios para ver cómo Él ve, sentir cómo Él siente. Eso es lo que hace la oración, la adoración. Nos muda el corazón, nos derrite la dureza de los nuestros para que podamos sentir el palpitar de Dios acerca del mundo, de tu familia. ¿Y qué tendrás tú? ¿Qué carrera? ¿Qué influencias? ¿Qué amigos? ¿Qué recursos? ¿Qué tiempo tendrás ahí que si se lo pusieras a Dios en sus manos, Dios podría hacer algunas cosas muy interesantes en tu entorno? ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Por qué no se lo preguntamos? ¿Por qué no cerramos también este momento volcándonos al Señor? ¿Sí? ¿Por qué no oramos juntos un momento? Y le decimos, Padre nuestro, gracias, gracias por tu palabra que ilumina, que enciende el corazón, que nos acerca a conocerte. Señor, cuando leemos esta escritura, nos damos cuenta que eres un Dios justo, que cuando hablas, cumples lo que hablas. Señor, que quieres hacer siempre volver el corazón de la gente hacia ti. Siempre quieres restaurar, siempre quieres levantar, Señor. Y también aprendemos, Señor, que tú eres un Dios que quiere actuar en el mundo, pero que está buscando a alguien que quiera disponerse para ser tu instrumento, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nos visites, que nos hables, que nos toques el corazón. Hay situaciones que todos nosotros tenemos, que estamos viviendo, en donde no estamos viendo tu voluntad, Señor. Y si nosotros, si yo, mi familia, mi actuar, ha sido la causa, Señor, te pido perdón, te pido que tu misericordia sea para con nosotros. Te pido perdón, Señor, en nombre de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia. Señor, te pedimos que nos perdones si nos hemos desviado, si te hemos resistido, si hemos dejado de seguir y procurar tu voluntad y tus intereses. Hoy nos arrepentimos, Señor. Te pedimos que nos des un corazón tierno para contigo, que nos des un corazón que ama más tu voluntad que nuestra comodidad. Amén, amén. Señor, un corazón que busca tu reino primero, Así es. más que nuestros deseos. Y desde este lugar te pedimos, Señor, ¿no será que tú quieres hacer algo a través de mí, Señor? Tómame en cuenta a mí, tómanos en cuenta a nosotros, Sí, cámbianos primero a nosotros y luego, Señor, llénanos el corazón de tus deseos y enséñanos cómo tú quieres, qué quieres cambiar en nuestro entorno, Señor. Y toma, Señor, nuestras vidas, nuestra influencia, nuestro círculo de influencia, mis recursos, mi tiempo, mi dinero, las cosas que tengo, las capacidades, la carrera, el trabajo, donde yo estoy. Y sírvete de eso para cumplir promesas que has hecho. Amén. Y concretar deseos que tienes. Sí, Señor. Para traer despertar, salvación, avivamiento, ¿por qué no? En el nombre de Al lugar Jesús. donde yo Sí, estoy, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.